Haberlo anunciado, ya está con nosotros, lista para conversar en una entrevista, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, a quien saludo, por supuesto, y le agradezco por esta conversación. Buenas noches, ministra. Muy buenas noches, Juliana, también agradeciéndote por este espacio que nos das. Gracias. Lo primero tiene que ver con ya la noticia que fue oficializada desde la cuenta Twitter del Ministerio Público, donde la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, revela que abre investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, tráfico de influencias en calidad de autor y colusión en calidad de partícipe en agravio de Estado. Efectivamente es una indagación preliminar, pero me interesa saber si usted habló con el presidente de la República con respecto a este tema, luego de conocer esta información. No hemos tenido por agenda posibilidad de conversar después de este anuncio, pero en realidad yo retomo las palabras del propio presidente de la República, que se ha mostrado con toda la disposición a colaborar con cualquier investigación, con el Ministerio Público. Además, ha adelantado algunas cosas, su disposición, por ejemplo, a levantar su secreto bancario, su secreto de comunicaciones. Creo que son señales de que él quiere colaborar con cualquier investigación que se lleve a cabo, ¿no? Aquí los casos que se plantean no son necesariamente lo de los ascensos en las Fuerzas Armadas, sino más bien aquello que tiene que ver con las reuniones clandestinas en el local de Breña, con lo que sucedió justamente con esta empresa de biodiesel que ganó una licitación que luego Petroperú anuló por un monto millonario de 74 millones de soles, y también por la otra empresa, el otro concurso público que logró obtener también a través de la lobista, ¿no? La señorita Karelyn López, quien además era una asidua visitante a Palacio de Gobierno. Entiendo que estas cosas usted con el presidente de la República sí ha hablado. ¿Usted siente que hay una respuesta clara por parte del presidente cuando le hace consultas sobre estas denuncias que son muy graves? Bueno, él conmigo, incluso con el gabinete mismo, ha explicado varias de estas situaciones, pero creo que a él lo que le corresponde justamente es dar respuesta a las autoridades pertinentes que lo citen. Creo que él va a poder sustentar justamente estas situaciones y eso esperamos. Creo que hay que colaborar desde el Ejecutivo, nuestra disposición también a que se colabore con estas investigaciones para que se pueda eliminar cualquier indicio de irregularidad, ¿no? ¿Usted le cree al presidente de la República? Miren, yo creo que el presidente ha dado muestras de que él quiere colaborar con esto. El hecho mismo de mostrarse dispuesto a levantar todo su secreto de comunicaciones o secreto bancario ya son indicios de que él quiere colaborar y que además no tiene mayores responsabilidades sobre el tema, ¿no? ¿Cree usted que además de las respuestas que tenga que dar ante el Ministerio Público, ante la propia fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, debería hacer lo propio con la opinión pública, con los peruanos, con la gente que vive en el país, no solamente por aquellos que votaron por él, lo eligieron y de pronto apoyan esta gestión, este gobierno, sino por quienes no lo hicieron, pero que finalmente todos somos gobernados justamente por el presidente de la República y por ustedes que forman parte del gabinete? Le pregunto esto porque en una reunión a puerta cerrada con un grupo de periodistas antes de fin de año, él advirtió que de todas maneras hablaría, que tendría una apertura con la prensa, es decir, aceptaría entrevistas a partir de enero. Estamos 4 y todavía no vemos o no sabemos si esto realmente se va a concretar. ¿Nos podría decir usted algo al respecto? ¿Ha hablado con él? ¿Le ha recomendado de pronto que dé una entrevista en el canal que quiera, con el periodista que quiera, pero que hable? Sí, yo creo que él mismo estaba valorando y ha valorado la importancia también de este nivel de comunicación y por eso frente a algunos periodistas ha manifestado su deseo de cambiar, digamos, con esta política de también poder tener un contacto más directo con la prensa. Seguramente que él va a cumplir con esto y en los próximos días seguramente lo va a anunciar, ¿no? Entonces él se ha comprometido, esperemos que eso se vaya a cumplir en los próximos días. ¿Hizo bien en reunirse en privado con amigos, algunos no amigos, pero finalmente colegas periodistas a puerta cerrada? Lo digo porque justamente lo que se le pide es claridad, transparencia en su gestión. Y el convocar a personas que informamos, que opinamos, que analizamos, es decir, que tenemos un trabajo público, y no permitir el acceso de un micrófono, de una cámara de televisión, digamos,
no permite que el evento en sí salga del espectro de la nebulosa, por decirlo de alguna manera. ¿No hubiese sido mejor de pronto una conferencia de prensa, una rueda de prensa? Me parece que la intención de estas reuniones era un poco que él sea escuchado por diferentes periodistas. Entiendo que invitó a varios, ¿no? Algunos decidieron asistir, otros no, pero era un inicio a reconstituir una relación, creo, con la prensa que él está valorando como importante. Entonces, sí, siempre es mejor dar una conferencia de prensa, dar entrevistas, pero este es un primer paso que lo que pretendía es manifestar su voluntad de cambiar, digamos, un poco su política en este tema, ¿no? Lo que pasa es que ya había un antecedente, ¿no? Cuando él se reúne, recibe en Palacio de Gobierno a representantes de medios de comunicación, y básicamente lo que se anunció, lo que se dijo era que iba a haber una relación cordial con los medios de comunicación, un respeto, por supuesto, a la libertad para informar, para presentar la noticia, y que se iba a cumplir esto y aquello, y al final nada de lo que se dijo se cumplió. Entonces, ¿por qué creer que luego de la reunión con líderes de opinión, como lo llamaron a este encuentro, reunión con líderes de opinión en Palacio de Gobierno, sí se va a ejecutar? Creo que el presidente ha pasado por varias etapas en su gobierno, ha sido compleja también la relación con la prensa, pero eso se quiere corregir. Creo que en este momento él ha valorado que sí es importante volver a estos mecanismos de comunicación más directa, y por eso ha dado estos pasos. Me parece que también es producto del aprendizaje de estos meses, ¿no?, que ha tenido. Claro, porque además no es natural que en democracia un presidente de la República no responda abiertamente. Lo hemos visto en dictaduras, ¿no?, donde Hugo Chávez, ¿no?, y ahora Nicolás Maduro tienen su programa de televisión en su canal y dicen las barbaridades que les provoca. Estamos en democracia y el presidente de la República ha mandado mensajes, incluso a través de sus socios políticos, sus ministros, su gabinete, de que se respeta un Estado de Derecho. Con más razón debería haber esta apertura también para hablar, no para contentar a los periodistas, sino para satisfacer las curiosidades de la opinión pública y responder a las inquietudes y las interrogantes, más aún cuando existen denuncias tan graves como las que ahora pasa a investigar de manera preliminar el Ministerio Público. Sí, efectivamente yo concuerdo contigo, Juliana, de que seguramente es muy importante la comunicación abierta, directa. El presidente tiene un estilo diferente también por la tradición que ha tenido, ¿no? Le es más fácil comunicarse con la población abiertamente, digamos. Pero él, como repito, está evaluando, reevaluando siempre esto. Creo que tiene la intención de modificar este tema, y yo espero que en los próximos días esto se concrete, ¿no? Porque no hay ningún ánimo, creo, de esconder nada, ni no hay ningún temor. Como él lo repite muchas veces frente a nosotros, él no tiene nada que esconder, así que por eso es que creo que va a ser importante que pueda comunicarse de manera más directa con el periodismo, ¿no? Usted manifestaba hoy la posibilidad de hacer algunos ajustes en el gabinete que preside en los próximos meses. Ha trascendido, no se ha oficializado, pero hay un rumor que ha ido cobrando mucha fuerza en las últimas horas, por lo menos, de que posiblemente se cambiaría el titular de la cartera de Economía, es decir, saldría el ministro Pedro Franque. ¿Nos podría decir algo al respecto? Bueno, yo he conversado con el presidente de la República todos estos días y yo no he escuchado una sola mención al tema del cambio del titular del MEF, porque justamente es la cartera que además en estos días está creo que evidenciando que ha tenido un trabajo muy adecuado, responsable. Lo hemos visto en las cifras, aunque haya sectores que se empeñen en negar. Creo que las cifras son contundentes y el presidente hoy día lo resaltó incluso en su primer discurso en una actividad oficial que hemos tenido en el Poder Judicial. Resaltó
todo el avance que ha habido en el tema económico y bueno, los otros avances y logros que hemos tenido en el gobierno, pero este es uno de los sectores creo que muy fuerte que además ha venido recibiendo el respaldo del presidente de la República, ¿no? ¿Y qué me podría decir del ministro Silva, de los más cuestionados, el de Transportes y Comunicaciones? De hecho, en el Congreso de la República llama la atención que pese a la oposición, un grupo, de hecho, del Parlamento opositor es bastante agresivo, ¿no?, con el gobierno. Pese a ello, ¿no?, es como que el ministro intocable. Entendemos todos los intereses que hay de por medio cuando se habla del asunto de transportes. ¿Usted cree que el ministro Silva, si por usted fuera, debería permanecer en el cargo o ya urge un cambio en esta cartera? Mira, Juliana, yo creo que hay que hacer una evaluación muy responsable en cada cartera, incluyendo esta, ¿no? Tenemos que tener elementos muy objetivos para promover algún cambio. Yo soy partidaria más bien de los temas de estabilidad, pero eso no descarta que si hay una evaluación que nos arroje indicios objetivos de que necesitamos hacer ajustes y cambios, pues se debería hacer, pero en este momento estamos justamente en las evaluaciones, mirando cómo ha sido el desempeño de cada una de las carteras y creo que hay que tomar con mucha responsabilidad este tema, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay una agenda por parte del gobierno que tiene que ver con la lucha contra la informalidad, con mantener la reforma de transporte, pero el titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones, nada menos el ministro Silva, parece no estar de acuerdo con eso. Más bien avala todo lo que tiene que ver con decisiones en torno a la posibilidad de o a la no posibilidad de formalizar aparte del gremio. Y a esto hay que sumarle, ¿no?, una denuncia por agresión física, psicológica de una expareja, que algunos podrían decir, sí, pero es en el ámbito privado, pero es un ministro de Estado. Sí, en efecto hay que evaluar varias cosas y también él tiene algunas explicaciones, sobre todo en el tema de las decisiones que va tomando, por ejemplo, con el tema de los taxis colectivos, nos ha dado una explicación, un informe, entonces estamos teniendo en cuenta todo eso, creo que hay que también tener en cuenta los descargos que él puede hacer, sobre todo en el trabajo que realiza, ¿no? En el tema de educación, ministra, en marzo tienen que regresar los chicos a la escuela. No había aún ministro cuando se publicaron estas disposiciones que tiene que ver con el regreso a la semipresencialidad con la mitad de la jornada escolar, 4 horas. Esto fue muy criticado por especialistas en la materia, reconocidos educadores que se hacen la pregunta que creo que muchos con una ápice de lógica nos hacemos. ¿Cuál es la diferencia entre tener 4 horas, ¿no?, y 8 horas la jornada completa a un chico en la escuela? Finalmente, si se va a contagiar, que el riesgo siempre existe, va a ser si está allí 15 minutos, 5 horas o 10 horas. ¿Esto se va a ajustar ahora que ya ha sido nombrado el nuevo titular de la cartera de educación? Sí, bueno, estamos en realidad muy optimistas viendo el trabajo del nuevo ministro de Educación que está desde el primer día muy abocado a este tema. Él es una persona que conoce mucho, no solamente de la parte técnica del ministerio, sino de la realidad. Entonces, por ejemplo, él está haciendo una evaluación muy cuidadosa, digamos, de cuál va a ser la estrategia de retorno a clases. Incluso está proponiendo, el día de hoy hemos tenido una reunión con él muy fructífera donde nos estaba mostrando algunos avances respecto a este tema y también esta evaluación todavía que se está haciendo respecto a tener estrategias de retorno a clase en las zonas rurales, en las zonas urbanas, por qué determinadas horas, cuáles son las dificultades. Por ejemplo, él nos hablaba de que una jornada completa, en realidad en un colegio, por ejemplo, en estos colegios emblemáticos donde tienes 2.500 alumnos, 3.000 alumnos, ¿no? En realidad es dificultoso porque tendrías que repartirlos por turnos, entonces ahí hay que diseñar una estrategia muy cuidadosa como para, por un lado, cuidar el tema de la salud, por otro lado, evitar, y con esto de la salud, evitar riesgos innecesarios, aglomeraciones, pero también mirar cuál es la mejor estrategia para la recuperación de aprendizajes, que es absolutamente necesario. Si es necesario, por ejemplo, él hoy día estaba reunido
venido con el MEF y nosotros planteándonos la posibilidad de contratación de más maestros, porque si se va a partir por turnos, digamos, los horarios escolares, entonces vamos a necesitar más maestros. Estamos mirando todos esos aspectos técnicos y yo estoy viendo que el ministro está haciendo una evaluación muy adecuada para tener un plan lo más pertinente posible, digamos, para asegurar este retorno y que se recuperen, por supuesto, los aprendizajes, ¿no? En marzo se cumplen 2 años desde que arrancó esta pandemia en el Perú. ¿Esto nos debió planificarse con algo de anticipación? En marzo van a ser 24 meses, es decir, ahora estamos evaluando si regresan los chicos jornada completa o no, pese a que hay una disposición. ¿Qué va a pasar con los maestros, sobre todo en las escuelas rurales, en aquellas que son grandes unidades, donde obviamente la población escolar es altísima? ¿No debió esto ser materia de análisis y empezar a trabajar de manera muy activa en ese aspecto, siendo tan importante la educación en el Perú, obviamente con algo de anticipación? Sí, yo creo que hay que asumir la responsabilidad de que probablemente esperamos mucho tiempo, que esto se debió discutir hace varios meses, incluso en el gobierno pasado se debieron hacer seguramente algunos avances, pero no se hicieron y han dependido de muchos factores. Ahora estamos con un tema de urgencia, de emergencia con este asunto y creo que tenemos que asumirlo de la manera más adecuada, ¿no? Ya en verdad sí vale la pena hacer reflexiones de por qué no lo hicimos antes para que nos quede como aprendizaje, pero hay que ponernos las pilas para poder llegar al objetivo, ¿no? Esto quiere decir que pese al anuncio de que ya estamos en una tercera ola, que además lo dijo el ministro de Salud, Hernando Ceballos, hace algunas horas, no pone en riesgo el retorno a las clases en marzo. De todas maneras, los chicos vuelven a la escuela en 2 meses. Y quisiéramos avanzar en ese objetivo porque lo que tenemos ahora en claro es que tenemos una tercera ola, pero al parecer esta ola es de contagios, no de mortalidad, ¿no? Entonces creo que con un buen plan de manejo podemos ayudar a contrarrestar esta ola. Además, en relación a los niños, creo que hay que tener en cuenta que hay que avanzar con la vacunación, tomar una serie de medidas. Por eso es que es la reflexión tan necesaria de qué medidas son las pertinentes para el retorno a clases sin ponernos en riesgo, más aún que estamos ya atravesando una tercera ola, ¿no? Sobre el tema minero, ministra, las Bambas reactivó sus operaciones. A través del diálogo se llegó a un acuerdo, van a seguir operando en el Perú. Y claro, esto, digamos, al sector minero le da cierta tranquilidad a los inversionistas en general de que en el Perú todavía se puede llegar con dinero y decir, acá voy a invertir, aquí hay futuro. Pero ¿considera usted que se han cometido errores, incluso por parte suya? Por ejemplo, cuando habló acerca de los 4 proyectos mineros en Ayacucho que se cerrarían y que luego dijo que no había querido manifestar lo que había trascendido, sino otra cosa. ¿Han habido ahí problemas de comunicación que de pronto llegaron a estos puntos tan extremos como, por ejemplo, lo que sucedió en Bambas, que ya se solucionó, pero que pasó? No, creo que hay que diferenciar, ¿no? Hay problemas de conflictos que son que obedecen a una serie de procesos anteriores como las Bambas y donde el Estado básicamente creo que estaba muy ausente y que ahora nuestra presencia ha permitido justamente que esto se pueda encaminar a una solución, ¿no? Hay problemas como la zona de Ayacucho, donde en verdad seguramente ha habido problemas de comunicación, pero nosotros lo dijimos desde un primer momento. Nosotros no llegamos a cerrar una mina porque no se cierra como si fuera una bodega, una mina. Hablamos del plan de cierre de 4 empresas que se habían presentado ellos mismos y que queríamos hacer el seguimiento y acompañamiento. Hemos aclarado que en el caso de algunas de ellas se han pedido ampliaciones que se van a revisar, pero
en ningún momento nosotros llegamos arbitrariamente a cerrar una mina porque esto no es posible, digamos, esto no es una bodega como para llegar con un letrero y clausurarlas. Hablamos del plan de cierre de minas. Entonces hay que diferenciar, creo que se ha malinterpretado en un inicio este proceso, ya se ha aclarado esto con los actores, con los diferentes actores, además nos referimos a estos planes que nosotros sí estamos haciendo seguimiento y en otros lugares como en Las Bambas estamos interviniendo para desescalar conflictos que es muy importante, digamos, en este momento para que la actividad minera siga desarrollándose en condiciones adecuadas. Entonces, lo que está haciendo el gobierno en este momento es tratar de desescalar conflictos justamente para que las actividades extractivas tengan las condiciones para trabajar con tranquilidad. Eso es lo que está haciendo el gobierno y ya lo hemos demostrado en 8 conflictos que hemos desescalado y que están en proceso de diálogo, ¿no? Ministra, donde parece que ya no hay diálogo es en el partido gobierno, en Perú Libre, ¿no? De hecho, sus principales voceros y representantes, Vladimir Cerrón, Guido Bellido, no hacen más que llamar a ustedes, a los integrantes del gabinete, usted que lo preside, como los caviares, ¿no? Y hacen hincapié de tanto en tanto que no están contentos con la forma como ha armado su equipo el presidente de la República. Debería marcar distancia, pero distancia real, abrirse de Perú Libre el presidente de la República. A ver, yo no renuncio a la posibilidad de que podamos seguir dialogando con los partidos políticos y especialmente con el partido oficialista, ¿no? Perú Libre es el partido justamente que ha traído al presidente Castillo y creo que ahí el propio presidente no ha renunciado a seguir dialogando con ellos. Tenemos seguramente muchas diferencias, pero yo creo que se puede encontrar acuerdos mínimos, creo que sí, yo no pierdo las esperanzas. El otro día estuvimos con el congresista Guido Bellido en la zona de Chumbivilcas y en realidad apostamos por un objetivo común, que es cómo sacamos adelante estos procesos de conflicto, cómo ayudamos a la comunidad a que sea escuchada. Son señales de que mínimos acuerdos, mínimos consensos podemos tener. Entonces yo no renunciaría a seguir hablando con ellos, ¿no? Pese a que desde el propio partido de gobierno no le dieron la confianza a usted cuando fue a solicitarla, ¿se puede hablar en esos términos? Sí, yo creo que en democracia uno no se vuelve enemigo de alguien por una posición política que tenga y creo que sí han tenido desconfianzas de quien asume el premierato de este gabinete. Creo que con las acciones también ellos pueden disipar esas dudas. Nosotros estamos demostrando que somos un gobierno, un gabinete que está, como ellos lo proponen, del lado de la población, tratando de resolver los problemas de la mejor manera, respondiendo a las necesidades de aquellas poblaciones olvidadas, ¿no? Entonces estamos en la misma línea, ¿no? Gracias, ministra, por esta entrevista. Gracias, y dígale al ti, presidente Juliana, de la República, con sumo respeto, por supuesto, que cumpla su promesa y que dé una entrevista. No a mí, que dé una entrevista. Que dé una entrevista. Necesita responder a tantas interrogantes. Gracias a usted por sí responder nuestras preguntas en esta conversación el día de hoy, ministra. Muchísimas gracias, Juliana. Gracias. La premier, Mirta Vázquez, conversando con nosotros y cerrando el programa. También nos gana el tiempo. Cuídense mucho. Nos reencontramos mañana miércoles con más. Chao.